Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la sesión anterior analizamos desde un punto de vista geométrico el problema de minimización, que era, dada la forma de la varianza, que es esta función de varianza, que es x transpuesta multiplicada por q por x, donde q es la matriz de varianza-covarianza simétrica y positiva definida. A esta función le queremos calcular sus mínimos con diferentes tipos de restricciones. Por ejemplo, para calcular el portafolio de mínima varianza, vamos a requerir que no sea cero, porque si permitimos que el cero sea un punto válido, obviamente esta forma cuadrática, como está definida positiva, su mínimo es cero. Entonces vamos a restringirnos a una superficie que no tenga el cero. La primera restricción más sencilla es encontrar la norma en L2, que es la esfera unitaria. Y entonces minimizar la varianza sobre la esfera unitaria es lo mismo que cuando calculamos de manera espectral las propiedades de la matriz de varianza-covarianza y considerábamos el vector de menor varianza. Entonces no debería sorprenderles que si vamos a minimizar la varianza con única restricción, el que los vectores solución existan sobre la esfera unitaria, vamos a encontrar el mismo portafolio que habíamos encontrado utilizando simplemente el vector propio asociado al valor propio más pequeño. Pero podemos utilizar otras normas, por ejemplo la norma en L1, que esta norma de aquí, a pesar de que tiene problemas en el 0 por el valor absoluto desde el punto de vista de la diferenciabilidad, si le agregan una condición de pesos no negativos, eso implica que no están jugando con valores absolutos y es otra restricción. Por lo tanto, no debería sorprenderles si el vector que minimiza la varianza bajo la norma L1 no concuerde con el vector que minimiza la varianza bajo la norma L2. Y más aún cuando agregan condiciones. El portafolio de Markowitz es agregar una condición extra al problema de minimización. Seguimos con el mismo problema de minimizar la función varianza. En general se pide que haya pesos no negativos y que si un portafolio es unitario sea en la norma L2 o en la norma L1. En general se busca en la norma L1. Y una nueva restricción es que vamos a darnos un rendimiento objetivo. Entonces, como ven, va a tener, esta es, si quieren, una condición de frontera. Las restricciones desde el punto de vista de multiplicadores de Lagrange van a requerir funciones igualadas a 0. Entonces, esta sí está clara, la norma, porque pueden poner que la norma menos 1 sea igual a 0. Y cuando consideran un rendimiento objetivo, van a querer que el rendimiento del activo sea igual al rendimiento objetivo. Entonces, como ven, todos estos problemas son equivalentes, pueden agregar más condiciones y más en general, todo se resuelve con multiplicadores de Lagrange. Ahora, los multiplicadores de Lagrange nos daban condiciones necesarias para tener un mínimo, es decir, si es un mínimo, en general un punto crítico, se cumple esta condición de colinealidad de los dos gradientes. Y lo que vamos a buscar ahora son condiciones suficientes. Si se acuerdan de cálculo 1, para encontrar máximos y mínimos es, primero, el criterio de la primera derivada, igualan a 0 la derivada y encuentran los puntos críticos. Y segundo, criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces es un mínimo local. Si la segunda derivada es negativa, es un máximo local. Y eso es algo que se va a extender o generalizar al caso de n dimensiones. Y el criterio de la segunda derivada lo va a jugar la matriz hessiana, que es la que vamos a abordar. ¿Qué es la matriz hessiana? Si se acuerdan de sus cursos de cálculo de varias variables,
Si tienen una función que es 2 veces diferenciable, le pueden calcular sus derivadas parciales hasta orden 2. Y la expansión de Taylor se escribe de esta manera. Alrededor del punto x toman una perturbación h, y entonces f de x más h va a ser f de x más el gradiente de f evaluado en el punto x, transpuesta multiplicada por h, esto es un escalar, y aquí tiene esta forma bilineal, que es h transpuesta multiplicada por una matriz, que es esta de aquí, multiplicada por h. Y obviamente hay un error o chiquita de la norma al cuadrado. Esto significa que este error tiende a cero más rápidamente que la forma cuadrática o que la forma lineal cuando h tiende a cero. Y explícitamente esta matriz toma esta forma, la matriz de segundas derivadas. Y miren el término cruzado. Aquí derivo primero con respecto a n y después derivo con respecto al 1, es decir, xn, x1. Y aquí es al revés, primero derivo con respecto a x1 y luego derivo con respecto a xn. Si la función es 2 veces diferenciable, es lo mismo derivar primero x1 y después xn que xn y después x1. Por lo tanto, esta es una matriz simétrica. Y si es una matriz simétrica, eso implica que es diagonalizable. Y eso implica que con un cambio de coordenadas, pasar de las coordenadas canónicas en x a las coordenadas generadas por los vectores propios, que le voy a llamar z, en las coordenadas z, esta matriz hessiana es diagonal y tiene entradas lambda 1 hasta lambda n. Voy a utilizar la misma notación que cuando vimos aquí en la geometría de un portafolio de inversión. Y vimos aquí los lambda 1 y lambda n. Esa es la notación que voy a utilizar para cuando veamos el cambio de variables. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los puntos críticos. Esto es el criterio de la segunda derivada y son condiciones suficientes para tener máximos o mínimos locales. Entonces empezamos con un punto crítico, x0. Como es un punto crítico, el gradiente es 0. Entonces esta expresión se le quita el gradiente y toma esta forma. Claro está que cuando el incremento h es muy chiquito, esta parte es casi despreciable, y entonces podemos considerar que la función f de x0 más h es como f de x0 más una perturbación cuadrática. Y esto es importante por lo siguiente, porque esta función, esta matriz, es una matriz que es simétrica definida positiva. Por lo tanto, esta matriz se puede diagonalizar y todos sus valores propios son reales. Ahora voy a suponer que es una matriz no degenerada en x0. Es decir, que no tiene valor propio igual a 0. Entonces, todos los valores propios son o positivos o negativos. Y estudiando esos valores propios nos va a dar las condiciones suficientes. ¿Qué pasa si todos los valores propios son positivos? Cuando construimos esto funciona para todos los vectores con norma unitaria. Para un vector sin norma unitaria tienen que multiplicar esta ecuación por la norma al cuadrado. Entonces les quedaría lambda 1 la norma al cuadrado igual a WQW, un vector no necesariamente unitario, y menor o igual que lambda n por la norma al cuadrado. Pero eso es nada más para explicar que esto es suficientemente general. Entonces, sin pérdida de generalidad, me voy a quedar con esta ecuación. ¿Qué pasa si todos los valores propios son positivos? Significa que el lambda 1 es mayor que 0 y por lo tanto para todo vector W, esta forma bilineal es positiva. Entonces significa que f de x0 más h va a ser f de x0 más un término positivo. Entonces f de x0 más h siempre va a estar arriba de x0. Por lo tanto, es un mínimo local. De manera análoga, si todos los valores propios son negativos, vamos a tener que esta forma bilineal va a ser menor o igual que lambda n y esto va a ser estrictamente menor que 0.
Eso significa que la forma bilineal siempre va a ser negativa. Y esto se traduce a que f de x0 más h va a ser igual a f de x0 menos un término positivo o más un término negativo. El punto es que f de x0 más h, como esta parte es negativa, siempre va a estar por abajo de x0 y por lo tanto es un máximo. Y claramente, si hay algunas direcciones con valores propios positivos y otras con valores propios negativos, se le llama punto silla porque en la dirección de los valores propios positivos es un mínimo. Entonces en este dibujo, si toman esta dirección, es una parábola y el punto crítico es el mínimo de dicha parábola. Cuando los valores propios son negativos, por ejemplo en esta dirección, es una parábola que abre hacia abajo y entonces este va a ser un máximo. Entonces, como en unas direcciones es máximo y en otras es mínimo, se le llama punto silla y no se puede decir nada con respecto a que sea un mínimo local o máximo local. Ok. Ahora vamos a ver 3 aplicaciones de la matriz hessiana y de las condiciones suficientes. La primera es minimizar varianza y optimizar portafolios. Si ustedes piensan en la función de varianza, la matriz hessiana de esta función va a ser exactamente la matriz Q. ¿Por qué? Porque si la matriz Q tiene entrada Q y J, esta forma es la suma sobre I y la suma sobre J, doble suma de XI, XJ, Q y J. Entonces, cuando derivan con XI y con XJ, les queda la Q. Bueno, estrictamente, si esto es con un medio, les va a quedar 2Q. Pero el punto es que módulo 1, un medio, un 2, es la misma. Y entonces, como la matriz hessiana es la matriz de varianza-covarianza, en primero, como la matriz de varianza-covarianza es simétrica y definida positiva, entonces la matriz hessiana tiene todos sus valores propios positivos. Segundo, la matriz hessiana es constante. Aquí lo que estamos viendo es la X y estamos asumiendo que nos calculamos la matriz de varianza-covarianza. Es una matriz constante. ¿Y esto qué significa? Que como todos sus valores propios son positivos, por el criterio anterior, si tengo un punto crítico, dicho punto crítico siempre va a ser un mínimo. Y eso es una de las cosas que a mí me parecen muy importantes, porque en economía siempre se trata de minimizar la varianza, en muchos casos, y hay veces que se omite el tratar de demostrar que los puntos críticos basados en los argumentos de multiplicadores de Lagrange, que los puntos críticos encontrados así realmente son mínimos locales, pero como vimos, dadas las propiedades de la matriz de varianza-covarianza, sí, si tiene un punto crítico de la función varianza, siempre va a ser un mínimo local, perfecto. Y ahora, lo interesante también es que si es un mínimo local, significa que es un mínimo en cualquier dirección en la que se acerquen. Entonces, si yo me restrinjo a una superficie que tenga menos direcciones posibles, de todas maneras en las direcciones admisibles sobre la superficie, va a ser un mínimo local. Eso significa que si me restrinjo a la esfera unitaria, por ejemplo, para el caso de mínima varianza, va a ser un mínimo sobre la esfera unitaria. Pero también aplica para Markowitz, porque en Markowitz tenemos al menos la esfera unitaria y el plano de los rendimientos constantes. Entonces es una superficie de al menos dimensión n-2 y en las n-2 dimensiones sabemos que es un mínimo local y por lo tanto sobre esa superficie va a ser un mínimo local también. La segunda aplicación es una aplicación de topología. Entonces, vamos a ver la teoría de Morse. Cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias me especialicé en ecuaciones diferenciales y topología diferencial. La topología diferencial no es más que generalizar las nociones geométricas que estamos viendo en Rn para
superficies un poco más complejas y para hacerlo de una manera más abstracta. Pero esencialmente es lo mismo. Y de hecho, cuando vimos la demostración, esta demostración de los multiplicadores de Lagrange, lo que no dije es que este objeto TPS es un objeto de topología diferencial, que es, tomo la superficie S, me paro en el punto P y me construyo el plano tangente. Aquí, como lo ven, estoy pensando el plano sobre este punto, entonces estrictamente esto no es un plano tangente porque el vector 0 no está ahí, es un trasladado. Pero la noción es la misma y también la noción de ortogonalidad es la misma. Y la noción de ortogonalidad dependía fuertemente de estar adentro de Rn. Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente, es cómo darme un criterio para ver cuándo la topología de una superficie cambia. Y esto es lo siguiente, supongamos que tomo f, la función altura, y voy a considerar a cada nivel voy a considerar la curva de nivel correspondiente y voy a considerar todo lo que está abajo. Entonces voy a considerar la superficie dado una altura c, voy a considerar todos los puntos tales que f de x sea menor o igual que c. Entonces, si estoy en este punto, en esta superficie de nivel, estas orillitas son las superficies de nivel, porque la función es la altura. Entonces, cuando corto con un plano horizontal, todas esas tienen la misma altura. Entonces, en esta parte voy a tener una cazuela. La idea es la siguiente, que cuando yo voy subiendo, en algún momento voy a dejar la cazuela y voy a tener un tubo, después voy a tener una dona mórdida y después voy a tener la dona completa. Para que esto, primero para ver que esto sea cierto y si tengo algo así que va hacia abajo o algo que va hacia arriba o qué cara tiene, necesito entender ciertos puntos críticos de la función de altura. Y lo interesante es que mientras no toque un punto crítico, cuando me muevo de aquí hasta acá, voy a tener una cazuelita que va a crecer, pero es un difeomorfismo porque yo puedo crecer y decrecer de manera continua y tengo una inversa. Lo que no tengo es cuando paso por el punto crítico, porque paso de una cazuelita a un cilindro doblado y esto ya no es lo mismo. Topológicamente no es lo mismo. Y esa es la idea de la teoría de Morse, es dado ciertas funciones, como en este caso la función altura, es clasificar las superficies. Pero nosotros nos vamos a quedar con el lema de Morse nada más, pero esa es la aplicación importante. Entonces empiezan aquí, tienen el primer punto crítico, una cazuelita. Después tienen aquí un punto silla, aquí van a tener otro punto silla. ¿Por qué este punto silla? Porque en esta dirección es un mínimo, en esta dirección es un máximo. Este punto de aquí, en esta dirección es un máximo, en esta dirección es un mínimo, y este punto de aquí es un máximo local. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es muy simple. Voy a empezar con puntos críticos y voy a tomar esta ecuación. Esta ecuación es en X, pero ahora lo que voy a hacer es, voy a aplicar la transformación que va de la base unitaria, o la base canónica, a la base de los vectores propios. Entonces, multiplico por una matriz que es ortonormal, y eso me lleva a la variable z. Entonces, la coordenada z, que es la coordenada, en z son las coordenadas de los vectores propios. Y voy a suponer que tengo la misma ecuación porque como es una transformación lineal, de todas maneras el gradiente se sigue anulando. Y esta perturbación h, que es un vector, la voy a considerar en las coordenadas de z. Entonces la h va a ser la misma notación, pero no es la misma h. Esta h es una h que depende de las coordenadas canónicas, depende de x si quieren, y esta es una h que depende de las coordenadas de z, pero es una perturbación. Y ahora lo que voy a hacer es, en esas coordenadas, yo sé que esta matriz es diagonal, tiene esta cara.
Entonces cuando multiplican esto por el vector h transpuesta y el vector h, les va a quedar la suma de lambda j hj cuadrada, que es esto de aquí. Entonces esta ecuación de acá, esta parte, no es más que la versión explícita de esta forma bilineal. Ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a separar entre los vectores propios, entre los valores propios que sean negativos y los positivos. Entonces lo que voy a hacer es explícitamente poner un signo menos. Todos estos valores propios de j igual a 1 a m, por hipótesis estoy suponiendo que son negativos. Entonces lambda j es igual a menos el valor absoluto de lambda j, por eso saco esto. Y estos son positivos. No he hecho nada, aquí nada más separé en dos sumas. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar la coordenada z a una coordenada y, que lo que va a hacer es una normalización de la coordenada. Estoy alargando o encogiendo el vector propio de la coordenada j, de manera que el valor absoluto de lambda j entre 2 sea igual a 1. Es lo único que estoy haciendo. Al hacer esto, obviamente esta h ya va a ser la h en y0, y la perturbación correspondiente va a ser menos una suma de cuadrados más una suma de cuadrados. Entonces aquí tenemos m cuadrados y aquí tenemos n menos m cuadrados. Y el error. El lema de Morse lo que me dice es que este error lo puedo tirar a la basura. Ahora yo sé que este error no lo puedo hacer cero. Es una pequeña perturbación. Pero la idea es que yo puedo considerar este error, meterlo en las coordenadas con las que estoy jugando, y en lugar de tener coordenadas ortogonales y rectilíneas bonitas así, voy a tener coordenadas curvas. Y entonces este error lo que hace es doblar las coordenadas originales. Y cuando hago eso, voy a tener esta ecuación, una igualdad en la cual ya no hay error, porque el error va a ser absorbido por las coordenadas curvilíneas. Y ese es el lema de Morse. Y cuando tienen esto, el m, esta m, va a ser el índice de Morse, que es el número de valores propios negativos. ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con esta superficie y la función altura? Si estamos considerando la superficie solamente sobre la superficie de dimensión 2, tenemos dos coordenadas. Entonces en este punto, en el primer punto crítico, vamos a tener que es un mínimo. Significa que los dos valores propios son positivos, entonces aquí m es igual a 0. Vamos subiendo y encontramos un punto crítico. Y en este punto crítico ya no es un mínimo, va a ser un punto silla, porque en esta dirección es un máximo y en esta dirección es un mínimo. Entonces, de los dos valores propios, uno va a ser positivo y uno negativo, entonces m pasa de 0 a 1, el índice de Morse. Seguimos subiendo y nos encontramos con este punto crítico, cuando dejamos el hueco, si gustan. Cuando dejamos el hueco, este punto crítico, también es un punto silla, porque en esta dirección es un mínimo, pero en esta dirección es un máximo. Entonces m es igual a 1. Y cuando llegamos a la parte de hasta arriba, es un punto crítico también, pero como es un máximo local, m va a ser igual a 2. Entonces, aquí lo ven que cuando cambia el índice de Morse, que pasó de 0 a 1 o pasa de 1 a 2, hay un cambio en la topología. Porque paso de tener esta forma a tener esta forma de acá. Y no hay manera que yo pueda de manera continua deformar
esta superficie en esta. Y cuando salgo del hueco no puedo deformar esta dona mordida en esta, de manera continua. Entonces, cuando cambia el índice de Morse hay un cambio de topología, pero hay veces que cambia la topología sin que cambie el índice de Morse. Pero lo que sí es importante es que esos cambios sí los encontramos cuando calculamos los puntos críticos. Como ven, este lema de Morse, que es muy importante para topología, se puede explicar, no demostrar, porque la demostración es bastante avanzada, requiere muchos elementos, es una demostración larga y algo compleja si no tienen las bases de topología diferencial. Pero el corazón del teorema es bastante claro cuando entendemos la función, la matriz hessiana, y entendemos la descomposición espectral en el espacio de los valores propios. La tercera aplicación de la matriz hessiana es maximum likelihood, o en español es máxima verosimilitud. Y la idea es la siguiente. Supongamos que tomo una muestra de n puntos que lo saqué de una variable, de variables aleatorias normales que son independientes e idénticamente distribuidas. Eso significa que todas las variables que están aquí adentro de la muestra se distribuyen como una normal de media mu y de varianza sigma cuadrada. Ahora voy a considerar la función de densidad conjunta. Y voy a hacer explícita esta parte que diciendo que depende, la función de densidad depende de los parámetros mu y sigma cuadrada. Es nada más para hacerlo explícito. Entonces, si es la función de densidad, como son variables independientes, va a ser el producto de las funciones de densidad marginales, el producto. Y hago explícita esta parte. Esto se escribe de esta manera, donde la mu está aquí, sigma cuadrada entra aquí y acá, y aquí entran las x. Ahora, en el caso tradicional de probabilidad 2, conozco mu y sigma cuadrada y lo que quiero es calcular propiedades de un punto x. Aquí el problema es al revés. Yo conozco la muestra, las x, pero lo que yo no sé muy bien es la mu y la sigma cuadrada, qué valores tienen. Entonces vamos a buscar una manera de estimar los parámetros mu y sigma cuadrada basados en esto. ¿Y esto cómo funciona? Primero, para quitarme problemas de estar acarreando cuadrados, voy a cambiar de variable por b, que va a ser la varianza. Entonces, tengo esta ecuación y ahora voy a ver esta ecuación no como una función de x, sino invirtiéndola. Es como si, teorema de Bayes, como si hicieran un cambio en la condicionalidad. No es exacto, pero es para darles una intuición detrás. A final de cuentas es esto dado x, porque estas x están dadas. Entonces esto dado x y esto era x dado los parámetros. Y a esta función se le llama la función de verosimilitud, likelihood en inglés. Y el objetivo es encontrar parámetros óptimos mu0 y v0 que maximicen esta función. Y esta función es la función de densidad. Entonces, si pienso en la función de densidad que va así de la variable normal, cuando quiero maximizar la función de densidad es encontrar el máximo de la joroba de la gaussiana y por lo tanto es la moda, el punto más alto. Es lo que estamos diciendo y estamos suponiendo que esos son los buenos parámetros. Esa es la hipótesis detrás. Ahora, como tenemos una exponencial aquí para hacer los cálculos más sencillos, vamos a quitarnos de encima la exponencial tomando el logaritmo. Y entonces la función a la que vamos a analizar va a ser la log verosimilitud o log likelihood, que es esta ecuación de aquí, que separo las sumas, me quito la exponencial y tengo esta cara de acá. Y esta función vamos a encontrarle primero cuáles son sus puntos críticos, mu0 y v0. Eso es el criterio de la primera derivada, gradiente igual a 0. Y una vez que los tengamos, en esos puntos críticos vamos a evaluar la matriz hessiana como condición suficiente para ver si es un máximo, como estamos suponiendo que debe ser. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a derivar.
Si yo derivo esta ecuación con respecto a mu, la mu solamente entra de este lado. Entonces, cuando yo derivo, me va a quedar el 2, con este 2 se cancela, me va a quedar un 1 entre b de esta suma. Cuando abro la suma y factorizo, voy a tener esta ecuación de aquí. La parte de la mu, ¿por qué tiene una n? Porque la mu aparece n veces cuando se quitan el cuadrado. Entonces, la mu tiene una n. Las xj no tienen n y la n la pongo abajo. Esto es una factorización para que quede claro qué es lo que quiero hacer cero. Y cuando derivo esto con respecto a b, tengo que derivar de este lado y que me va a quedar 1 entre 2πb por 2pi, entonces es n entre 2b, que es n con un signo menos, que es n entre 2b, es n entre 2b cuadrado multiplicada por b, es esta parte, y la otra parte de acá me va a quedar este resultado. El 1 entre n, porque aquí no hay ninguna n, entonces tengo que cancelar las n's, y la b va a ser b cuadrada, y por eso tengo esta de acá. Entonces, ¿por qué hago esto explícito así? Porque los cálculos van a ser mucho más sencillos al agruparlos así. Primero, si yo quiero encontrar los puntos críticos, necesito que esto sea igual a 0. Pero la n no es 0 porque es la dimensión. La varianza no es 0 porque son variables normales y la varianza no puede ser 0. A menos que sea el mismo punto. Entonces, cuando esto es 0, lo que tiene que ser 0 es lo que está dentro del paréntesis. Y eso implica que mu 0, que es el punto crítico, tiene que ser igual a 1 entre n la suma de las xj. Es la media de la muestra. Y la segunda ecuación, quito esto, lo que tiene que ser 0 es lo que está adentro del paréntesis. Eso implica que b0 es 1 entre n de la suma de xj menos mu 0 al cuadrado, que es la varianza de la muestra. Ok, entonces ya encontramos los puntos críticos y vean que son puntos críticos, son únicos. Es el único punto crítico. Ahora, vamos a ver si ese punto crítico es un mínimo o no. Lo que hacemos es calcular la matriz hessiana. ¿Cómo se calcula la matriz hessiana? Son las segundas derivadas. Entonces, de aquí y segundas derivadas, pero vamos a evaluar en el punto mu 0 y b0. En el punto mu 0 y b0 que satisfacen eso, lo que está dentro del paréntesis es 0. Eso nos permite hacer cuentas más fácil, porque cuando ustedes derivan esto con respecto a b, es para las derivadas cruzadas, la b solo está aquí afuera, pero eso significa que van a derivar esta parte de aquí, y esta parte de todas maneras lo van a estar cargando, y cuando evalúan, esto va a ser 0. Entonces no importa qué resultado sea aquí, aunque ya sabemos es fácil, es menos n entre b cuadrada, pero no importa qué derivada sea aquí, esto va a ser 0. Es por eso que aquí en la diagonal tienen 0. Si esto lo derivo con respecto a mu, esta parte desaparece y aquí me va a quedar un menos 1, entonces va a ser menos n entre b. b0, porque estoy evaluando en b0. Aquí está. Y ahora, esto lo voy a derivar con respecto a b. Aquí tengo dos partes. Cuando derivo esta parte de acá, este paréntesis no lo toco, pero al evaluar en b0 esto va a ser 0. Entonces la única parte que no va a ser 0 es que derive yo el paréntesis. Cuando derivo el paréntesis es un menos 1, entonces es menos n entre 2b cuadrada, menos n entre 2b0 cuadrada. Ahora, esto ya les debe sonar, porque como tenemos ceros en las diagonales, significa que las coordenadas originales, mu 0 y b0, son las mismas que los vectores propios. No tenemos que diagonalizar la matriz. Y además, como n y b0 son positivas, los dos valores propios, este es el primer valor propio y este es el segundo, no están ordenados en este caso, porque va a depender de b0. Pero lo importante es que los dos valores propios de la matriz hessiana son negativos. Por lo tanto, con nuestro criterio, como los dos valores propios son negativos, entonces es un máximo local. Pero, como solo hay un punto crítico,
significa que es un máximo global, porque si yo quiero pasar de un máximo local a otro, tengo que primero bajar y después volver a subir. Pero cuando bajo y subo, esto me genera un punto silla, que es otro punto crítico. Pero como solo tengo un único punto crítico, no hay manera en que yo pueda, si estoy bajando, no hay manera en que yo pueda subir de nuevo. Por lo tanto, es un máximo global. Y ahora es el máximo global de la función de log verosimilitud. Pero la función logaritmo es una función monótona. Entonces preserva el orden. Por lo tanto, si encuentro un máximo global de la función log verosimilitud, va a ser un máximo global de la función de verosimilitud. Entonces, cuando ven en sus cursos de estadística que les dicen, por la máxima verosimilitud, esta es la media y esta es la varianza, que maximizan, el hecho de maximizar lo están demostrando aquí. No es algo que sea obvio. De la misma manera que en economía dicen que todas las varianzas se están minimizando por, otra vez, el estudio de la matriz hessiana como condiciones suficientes. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, con esto, doctorados en matrices hessianas y doctorados en multiplicadores de Lagrange. Todo lo que hicimos ayer y hoy es un repaso de la teoría detrás de la optimización de portafolios, que es a lo que nos vamos a dedicar ahora, que es esta parte. Vamos a dedicarnos a la optimización de portafolios. Ok, perfecto. Entonces ya doctorados en minimización con restricciones, condiciones suficientes, condiciones necesarias, y vimos ejemplos de la matriz hessiana que aplica tanto a topología diferencial como estadística, porque considero yo que la matriz hessiana y el estudio de la matriz hessiana es uno de los tópicos más importantes en matemáticas. Entonces nos vemos mañana, proseguimos. Mauricio, out.